tocando con trompeta de Dios. En los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán. Los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor en una nube nos levantará y todo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Con voz de mando y con trompeta de Dios, en los confines de la tierra se oirá la voz del Señor. Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán. Los que vivimos en las nubes nos levantarán. El Señor y en una nube nos levantará y todo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Nos levantará y todo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Y todo entonces le verá al Cordero inmolado, a Jesús el deseado. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Le veremos tal cual es en su gloria y su poder. Hola, me llamo Enrique Chi y quiero darle una cordial bienvenida a todos en nombre de nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Santiago. Estamos realmente felices de que nos acompañen hoy en este nuestro servicio virtual, el cual damos gracias a Dios que podemos tenerlo y podemos comunicarnos, mantenernos al día por este medio. Gracias a Dios por la tecnología. Solamente quiero aprovechar el momento para recordarles que no solo tenemos nuestro servicio como el de hoy a las 7 de la noche todos los domingos por YouTube, también tenemos reuniones semanales los miércoles a las 7:30 por la plataforma de Google Meet. Tenemos nuestro servicio de oración, culto de oración. Los jueves, también por la plataforma de Google Meet a las 8:30 de la noche, tenemos el estudio bíblico para varones llamado Hombres de Verdad. Y los sábados a las 3:30, igualmente por la plataforma de Google Meet, es la reunión de jóvenes, actividades de jóvenes. Así que no deje de acompañarnos en cualquiera de estas según tenga la oportunidad. Nos complace verles a todos y esperamos que todos puedan acompañarnos. Siempre aprovechamos este tiempo para recordarles nuestra responsabilidad ante el Señor y tenemos varias opciones para la entrega de diezmos y ofrendas, ya las conocen. Pues si puede ir al banco y depositarlo o por banca en línea, ahí está el número de cuenta. De lo contrario, puede dejar también su ofrenda en casa, la casa pastoral, y se le hará un recibo y su donativo se le entregará a la hermana tesorera. Y finalmente, pues, si usted desea esperar hasta poder hacerlo en persona,
también tiene esa opción. Muy bien. El único otro anuncio que quiero comunicarles es que para el domingo 13 de septiembre tenemos planeado tener la Cena del Señor, así como hemos hecho en ocasiones anteriores. Así que vaya preparando sus elementos y esté preparado para acompañarnos en ese momento. Ese sí es un culto donde queremos estar juntos en ese momento para compartir la Cena del Señor juntos. Y gracias a Dios que podemos hacer esto. Y sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por nuestros gobernantes, por la situación, que Dios siga haciendo su obra. También tenemos a varios hermanos de la iglesia y personas conocidas que están pasando por situaciones de salud. No quiero mencionar a todos porque siempre se me va a ir uno, pero sí quiero hacer mención de nuestro hermano pastor que está también pues pasando por una situación de salud que gracias a Dios está todo bien, pero sigamos orando por su pronta recuperación. Continúen disfrutando de nuestro servicio. Gracias por estar con nosotros. El Señor les bendiga ricamente.
Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener la lectura en el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer los versículos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Puesto los ojos en Jesús. Versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra en nuestras vidas. Satisfaga hoy tu alma y corazón.
Dios les bendiga, hermanos. En este momento, pues, le damos las gracias a Dios por permitirnos poder estar una vez más a través de este medio, gozándonos en la palabra de Dios. Y qué gran, pues, oportunidad nos da de poder compartirla. En lo personal, es un privilegio porque cada uno de nosotros sabemos que somos muy imperfectos, amados por un Dios perfecto. Entonces, es Él el que nos da la sabiduría, la palabra para poder compartir en este momento. Y algo que he visto, que los últimos mensajes todos tienen como esa parte, o característica de que uno tras otro tienen algo parecido. Y creo que no es en cierta forma algo por casualidad, como podemos decir nosotros, porque para Dios no existen las casualidades, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a qué es lo que el Señor quiere hablarnos a través de estos mensajes durante estos últimos domingos y también los miércoles. Hermanos, en este momento quiero compartir con ustedes un mensaje que he titulado Enfocados en el Señor. Y vamos a verlo de dos perspectivas. Vamos a estar viendo grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento que a pesar de las circunstancias que vivieron, se mantuvieron enfocados en el Señor hasta el final. Y esto lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Otro punto lo vamos a enfocar en lo que Dios, el Señor Jesucristo, a través del Señor Jesucristo, nos ha dejado también en la palabra de Dios. Siempre debemos preguntarnos qué dice la palabra de Dios, ¿verdad? Escudriñando la palabra como aquellos hermanos de Berea. Y como hemos visto, pues, el versículo clave, Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero quiero iniciar con estas preguntas que nosotros deberíamos hacernos diariamente como cristianos. ¿Hacia dónde tenemos puesta nuestra mirada? ¿Estamos enfocados en el Señor verdaderamente? Son preguntas que deben venir a nuestra mente porque creo que pasar muchas situaciones como la que estamos viviendo nos pueden desenfocar del propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es lo que quiero compartir con ustedes en este momento. Y antes de eso, quiero contarles una breve historia que es totalmente verdadera, que puede ejemplificarnos un poco este mensaje. Quizás muchos de ustedes han escuchado la historia del Titanic, pero no en cierta forma voy a hablar del barco, sino de uno de los tripulantes que estaban allí. Su nombre era Frederick Fleet. Fue un marino y militar británico. Él sirvió en el Titanic como vigía. ¿Cuál era su trabajo en este lugar o en esta posición que él tenía? Bueno, simplemente observar y estar atento si enfrente había un iceberg. Y él tenía que dar la información a los capitanes en turno en ese momento, a los oficiales, para entonces que dieran la orden y tratar de evitar el impacto directo. Pero sucedió algo muy importante, y lo voy a citar textualmente como lo dijo, porque quiero aclarar que él fue uno de los sobrevivientes, ya que luego del accidente fue el primero que bajó en el primer bote salvavidas. Y el bote número 6 se lo encargaron a él. Por lo tanto, luego de la tragedia, él vivió muchos años. Y cuenta lo siguiente. Dice, a las 23:38 horas, Fleet detectó una sombra negra al frente de la proa del Titanic. Dio 3 campanadas de aviso y tomó el interfono de emergencias para comunicarse con el puente. El puente era aquella persona que estaba antes del mismo capitán para poder hacer llegar el mensaje claro. La llamada fue recibida por el sexto oficial James Paul Moody. Iceberg justo al frente fue lo que informó, quien inmediatamente notificó al primer oficial William McAllister Murdoch, que estaba a cargo del mando, y dio órdenes al timonel para evitar la colisión. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos, amigos, que en este momento
están pendientes a este mensaje. Fleet posteriormente testificó lo siguiente, y lo cito. Dice, en ese momento de haber tenido binoculares, había visto mucho antes el iceberg y por ende dar la alarma mucho antes. Podríamos decir que estaba enfocado, sí lo estaba. Pero Fleet dejó a un lado algo muy importante. Y hay varias hipótesis. Unos dicen que a quienes él relevó, no le informó de dónde estaban las llaves del lugar donde se encontraban los binoculares. Y otra hipótesis dice que ese barco, por la calidad del servicio y de la preparación de todos sus tripulantes, no los necesitaban. Pero sea cual sea la hipótesis que esté, al final sucedió el accidente. Pero nosotros quizás podemos preguntarnos, bueno, podemos decir que él estaba enfocado, pero le faltaba la herramienta esencial, los binoculares. Y es ahí pues donde yo quiero iniciar este mensaje a la luz de la palabra de Dios. Las características de los hombres que nosotros vamos a ver ahora en este momento es igual. Todos utilizaron la herramienta, la palabra de Dios. La escucharon atentamente. Pero sin más vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 7 y lo voy a leer. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. El versículo 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Interesante, ¿verdad? ¿Y por qué decimos que tenía su mirada puesta en el Señor? ¿Por qué decimos que estaba enfocado en el Señor? En estos versículos, uno, primeramente que obedeció al llamado a la palabra de Dios. Y en el versículo 4 lo podemos ver. Ahora, el versículo 7, Dios le dijo claramente que su descendencia tendría aquella tierra que le había prometido. Pero si podemos ver, pues, Abraham era de avanzada edad. Y no podía tener hijos naturalmente, pero su enfoque estaba en el Señor. Estaba enfocado en Dios, en lo que Dios le estaba diciendo en ese momento. No estaba enfocado en la situación en que él tenía 75 años, en que su esposa también era mayor. Él no estaba enfocado en eso. Estaba enfocado en el Señor, más allá. ¿Pero por qué? Porque en ese momento tenía la herramienta adecuada, que era la palabra de Dios. Y esa es una de las características de aquellas personas o aquellos hombres del Antiguo Testamento que estaban enfocados en el Señor. Y eso es, creo que, lo que hoy día nosotros necesitamos. Hermanos, hermanas, enfocados en el Señor para poder llegar al destino, sin importar las situaciones que estén a nuestro alrededor, las situaciones adversas. Otro personaje que también vamos a estar viendo es Moisés. Y ahí también se le incluye a Aarón. En Éxodo capítulo 3, vamos a ver lo que Dios
le dice a Moisés qué tenía que hacer. Y así en resumen, lo había elegido a él, y en el capítulo 3 usted lo puede ver más detallado, de que necesitaba que Moisés regresara a Egipto para sacar a su pueblo Israel, sabiendo que estaba en esclavitud en ese lugar. Y quizás usted se puede decir, bueno, pero Moisés al inicio no estaba como que muy contento con esa misión. Sí, dio muchas excusas. Pero en el capítulo 4 podemos ver que Dios le pone un apoyo, que es Aarón, para que vaya a hacer esa misión. Dios en verdad sabía y conocía que tenía la capacidad, a pesar de las excusas que estaba poniendo Moisés en ese momento. Pero lo principal de allí es el capítulo 4, versos 18, dice, verso 18, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Y si usted puede ver lo que resta de esa parte de los versículos del capítulo 4, puede ver la actitud de Moisés y Aarón en poder volver a Egipto, sabiendo de que la situación no iba a ser fácil. Iban a estar frente al faraón, ante todo su ejército, el pueblo de Egipto, y esas eran las circunstancias en las que ellos se hubiesen podido enfocar, que por cierto, Moisés se enfocó en eso al inicio, pero después él volvió su mirada al Señor, a lo que Dios le estaba diciendo, porque el Señor obviamente le estaba diciendo cómo hacerlo y que Él era el que lo iba a ayudar. Y entonces, esa actitud de poder Moisés utilizar la palabra de Dios, escucharla más que todo, y utilizarla como esos binoculares para ver aún más allá de sus propias fuerzas. Es ahí donde nosotros debemos reflexionar. Más allá de nuestras fuerzas está el Señor. Quizás nos está pidiendo o estamos pasando por situaciones complicadas y estamos siendo como Fleet, que solamente estamos viendo hasta donde nosotros podemos ver con nuestras propias fuerzas. Pero estamos dejando a un lado los binoculares de Dios, su palabra. Entonces debemos tener mucho cuidado con esa parte. También quiero hablar en esta noche de otro personaje muy conocido por todos nosotros, quien es Josué. En Números, capítulo 27, versos 15 al 23, usted puede leerlo allí y dice que Dios le da instrucciones a Moisés sobre quién sería su sucesor. Entonces, elige a Josué, hijo de Nun. Probablemente en esos momentos, en ese tiempo, Josué no lo sabía, pero el Señor estaba conociendo a Josué, a este joven, de que se había mantenido enfocado en él, en su palabra, durante el trayecto que había estado con Moisés. Y es muy importante de que hay muchos jóvenes en este momento viendo este tiempo, interactuando pues a través de esta plataforma, y podríamos decir, bueno, pero es que eso simplemente a Abraham, a Moisés, personas ya adultas. No, Dios también llamó a jóvenes, y es ahí también donde nosotros debemos como jóvenes reconocer de que no tenemos que estar enfocados en la sociedad, no tenemos que estar enfocados en las redes sociales, no tenemos que estar enfocados en aquellos TikTokers que hoy en día están famosísimos. Nuestra mirada como jóvenes y creyentes no debe estar enfocado en eso, debe estar enfocado en el Dios de la Biblia. ¿Qué es lo que Él quiere decirnos? Entonces, ¿qué era lo que Dios quería con Josué? En el capítulo 1 de Josué podemos verlo, que Dios le da instrucciones y palabras de aliento al joven y se mantiene enfocado. ¿Cómo sabemos que se mantiene enfocado? Porque luego que podemos o leemos la historia de Josué en el capítulo 1, donde Dios le dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
Y el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y Josué se mantuvo enfocado, pero me preguntan, ¿cómo tú sabes o cómo podemos saber que Josué se mantuvo enfocado durante todas sus batallas, durante su vida como joven y ya adulto? Bueno, la palabra misma lo dice. Lo vamos a ver en el capítulo 24, verso 15 de Josué, y dice así. Josué 24, 15 dice de la siguiente manera. Dice Josué 24, 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y viene aquí la frasecita en que me dice a mí que Josué estuvo siempre enfocado en el Señor, en la palabra, utilizando la herramienta esencial para poder evitar los icebergs, para poder evitar terminar hundido en la mitad del mar. La que nosotros tenemos que utilizar para poder evitar terminar derrotados por el enemigo, enfocándonos en cosas innecesarias. Y dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Haciendo énfasis a Josué capítulo 1, donde dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, que era una instrucción directa de Dios a Josué. ¡Wow! ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Poder estar enfocados en el Señor, a pesar de las situaciones que se están viviendo. Y es así como llegamos pues a otro de los personajes en el Antiguo Testamento, y es nada más y nada menos que Job. Es una historia que nos anima y también nos hace reflexionar en cómo sería nuestra reacción en situaciones como la de Job. Job capítulo 1 versos 13 al 22 dice así, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabios y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y las consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía, versículo 17, todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones, y arremetieron contra los camellos, y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 18, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y el versículo 22 dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Un hombre, a pesar de que tan dura situación vivió, o estaba viviendo en ese momento, se mantuvo enfocado en el Señor, obedeciendo a Dios, escuchando su palabra, a pesar de que las noticias en ese momento no eran muy buenas, que digamos, porque no simplemente fue una parte de lo que él tenía, sino todo. Pero dice, en todo esto no pecó ni atribuyó
a Dios despropósito alguno. Y quizá nosotros podríamos decir que Job no estuvo tan contento luego de lo que sucedió, porque si usted puede ver todo el libro de Job, hubo muchas situaciones que también vinieron luego y de una u otra manera él se fue o dijo comentarios que no eran muy agradables. Pero ¿cómo entonces nosotros podemos ver el resultado de la obediencia o del enfoque de Job en el Señor? En el capítulo 42, donde Dios restaura totalmente a Job. Todo esto sucede porque su enfoque no estaba en las situaciones, no estaba en la desgracia, en la tragedia, sino que su enfoque siempre se mantuvo en el Señor. Y quizás durante estos minutos hemos visto mucho esa palabrita, enfoque, o hemos visto mucho la palabrita en que necesitamos los binoculares, que en este momento y a nuestras vidas viene siendo la palabra de Dios. Pero es pues a la luz de la palabra lo que Dios nos está mostrando, de que necesitamos volver nuestra mirada al Señor. Necesitamos utilizar la herramienta que Él nos está dando para poder ver más allá y evitar una desgracia en nuestras vidas. Y evitar terminar como este gran barco que en un momento dijeron que no podía ser destruido. Que esa historia de ese barco no sea la de nuestra vida. Que no hayamos dicho que nuestra vida está bien, que no necesitamos de más nada y estamos simplemente por nuestras propias fuerzas. Gran error. Y lo podemos ver en esta historia. Un gran error, ¿verdad? Un pequeño error de este personaje, de este tripulante, le costó la vida a muchas personas y la destrucción de un barco que al inicio dijeron que era indestructible. Pero es allí donde tenemos que ver la importancia de esa pequeña herramienta que en ese momento él necesitaba. Y hoy día esa importancia de la herramienta de la palabra de Dios en nuestras vidas sigue siendo la misma, con ese mismo nivel de importancia que tenían los binoculares para Fleet. Y así podemos seguir nosotros hablando en este momento de David, Samuel, Daniel y muchos más que mantuvieron su enfoque en Dios a pesar de las circunstancias, pero que hicieron uso de algo muy importante que los caracterizó a todos ellos. Hicieron uso adecuado de la herramienta de la palabra de Dios. Y creo que eso nosotros debemos tenerlo muy en cuenta. Ahora, vamos a recordar un poco pues esa historia que conté al inicio de Frederick Fleet. Así como Frederick Fleet, estamos nosotros hoy día, o muchos de nosotros estamos así. Hemos dejado a un lado la herramienta, hemos dejado a un lado la voz de Dios, la cual nos impedirá chocar con los icebergs que tenemos justo al frente. Desesperación, tristeza, remordimiento, o hay situaciones que estamos viviendo en estos momentos difíciles, pero necesitamos utilizar los binoculares de Dios para ver más allá. Quizás la respuesta esté un poco más allá, pero si no estamos enfocados en el Señor nos vamos a desviar. Entonces la respuesta se va a alejar y el camino que vamos a tomar está lleno de icebergs, de témpanos de hielos que nos pueden hundir. Por eso es importante la palabra de Dios. Por eso es importante recordar lo que la palabra de Dios nos dice a través de estos grandes hombres e imitar ese ejemplo. Quiero que vayan conmigo ahora al Nuevo Testamento. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, verso 8, que nos dice de la siguiente manera. Hebreos capítulo 11, verso 8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba.
Y el versículo 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y era ahí cuando les decía al inicio que los mensajes últimamente han tenido un toque casi parecido, ¿no? O que han coincidido algunos versículos. Y recordando que el hermano Rodolfo hablaba de la fe, y viéndolo de esta manera, podríamos también decir que estar enfocados en el Señor es una de las actitudes esenciales de nuestra fe, de poner nuestra fe en práctica. También vamos a ver Hebreos 11:26, allí mismo el versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hablando de Moisés específicamente. Estaba enfocado en el Señor. Pudo haber tenido muchas riquezas en ese momento. Pudo haber sido un hombre de mucha autoridad en ese gobierno egipcio, pero su enfoque no estaba en eso, su enfoque estaba en el Señor. Y de esta manera nosotros podríamos aplicar estos versículos o este mensaje a nuestras vidas de diferentes formas, porque obviamente todos estamos en este momento viviendo diferentes situaciones, pero lo que sí no debe cambiar en este aspecto es nuestra actitud, la herramienta que nosotros vamos a utilizar para seguir adelante. No nos podemos engañar, querido hermano, amigo, usted que está viéndonos en este momento y quizás estaba por allí buscando algún video en la plataforma y se encontró con este mensaje. Pues no es casualidad de que usted esté escuchándolo. Y nosotros no debemos vivir engañados en que podemos ver más allá con nuestras propias fuerzas. Quizás Frederick Fleet, ese fue su pensamiento, no lo necesitaba, estaba preparado, había tenido entrenamiento, pero si podemos ver, la historia fue totalmente diferente. Que esa no sea nuestra historia. Debemos estar enfocados en su palabra. Hebreos capítulo 12, versos del 1 al 2, que fue nuestra lectura introductoria, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, enfocados en el Señor, enfocados siempre, 24/7. No podemos dejar ese enfoque y decir, bueno, estas 24 horas hoy no tengo nada que ver con el Señor, mi enfoque va a estar en las redes sociales, mi enfoque va a estar en el problema que estoy viviendo, porque no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a quedar en medio de la situación que no vamos a saber hacia dónde dirigirnos. Todos nosotros, como creyentes y que hemos puesto nuestras vidas en manos del Señor, tenemos una misión por cumplir. Así como cada uno de estos hombres que hemos visto, como el Señor Jesucristo también, que vino a este mundo con una misión y su enfoque estuvo totalmente puesto en el Señor. Nosotros tenemos esa misión, tenemos una misión, pero debemos en el caminar diario a llegar a cumplir esa misión, debemos evitar chocar con icebergs en nuestras vidas. Entonces, usemos su palabra para poder ver mejor lo que tenemos por delante y llegar hasta el final
como aquellos hombres de los cuales hemos hecho mención en estos minutos. Y quiero concluir con lo siguiente. No olvidemos la herramienta para un mejor enfoque, para ver con claridad. Y esa herramienta es la palabra de Dios. No vivamos engañándonos pensando que nuestro enfoque está en el Señor cuando estamos dejando a un lado su palabra. Y si es así, queridos hermanos, le estamos dando lugar a otras cosas. Y en esas otras cosas está incluida el enemigo. Y se va a aprovechar para estar engañándonos más y más, haciéndonos creer de que estamos bien con el Señor. Y estamos totalmente desenfocados porque nos está permitiendo ver solamente hasta un cierto punto. Estamos limitados, no estamos viendo más allá. 3. Siempre enfocados en el Señor, que fue lo que hemos visto en el versículo 2 de Hebreos capítulo 12. Enfocados en el Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Y era ese el mensaje que tenía para este momento, para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, amigos, aquellos que nos escuchan por primera vez. Nuestro enfoque debe permanecer en el Señor. Nuestro enfoque no debe estar en las cosas que nos están golpeando, las cosas que nos están haciendo sentirnos muy mal en estos momentos. Que su enfoque, que mi enfoque, que nuestro enfoque esté en el Señor. Oremos. Padre, gracias porque a través de su palabra podemos ver que usted siempre habla a aquellas personas que están dispuestas a seguir con usted. Que nuestra vida, que nuestra mente, nuestros oídos, nuestras vistas, todo, nosotros estemos enfocados en usted, utilizando su herramienta, utilizando su palabra para poder evitar aquellos icebergs que tenemos adelante, aquellos témpanos de hielo que quizás estamos viendo muy cerca y no queremos evitarlos, porque pudimos verlos mucho antes, pero no estuvimos utilizando la herramienta esencial, su palabra. Que cada uno de nosotros pueda examinarse, que podamos examinarnos profundamente y ver en qué punto estamos, enfocados o estamos desenfocados. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. Oramos para que usted pueda darnos sabiduría para seguir adelante en medio, pues, de este andar con usted. No es fácil, Señor, pero a la luz de su palabra sabemos que nos va a llevar hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.